Dios les bendiga a todos. Qué gozo es poder estar en la casa del Señor y mirarles a cada uno de los que hoy estamos aquí. Después de varios domingos donde compartimos una maravillosa serie conociendo al Dios que adoramos, vamos a retomar el estudio de la carta a los Gálatas. Se recuerdan que hicimos la introducción y nos quedamos en el versículo 3 de esta carta. Entonces hoy vamos a continuar con los siguientes versículos del 4 al 10. Vamos a estar ahí en ese pasaje maravilloso, Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 10. Sin antes inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso, el Padre de una gran multitud de santos, el Padre de millares y millares de santos redimidos, comprados a un alto precio. Estamos aquí, Señor, para que nos instruyas con tu palabra. Nos guíes, nos enseñes. Abra nuestro corazón, nuestro oído, nuestros ojos. Y que tu palabra penetre hasta lo más profundo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, vamos a continuar este estudio de esta carta. Y vamos a estar ocupándonos en estos versículos, y yo quise escoger un tema que nos va a ocupar en estos versículos, y es el Evangelio y la exclusividad de Cristo. El Evangelio y la exclusividad de Cristo. Leo el pasaje bíblico, si usted quiere ayúdeme, si no pues sígame línea por línea. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo hace una pausa de los versículos del 1 al 4, básicamente, y comienza al 5, perdón, y comienza un detalle maravilloso aquí, y dice él: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Qué pasaje del apóstol Pablo? ¿Qué pasaje más maravilloso? Pero sobre todas las cosas también,
aterrador para aquellos que no predican el evangelio eficazmente. Es un pasaje maravilloso viéndolo de una perspectiva hijo de Cristo, hijo de Dios. Pero es un pasaje aterrador para aquellos que se dicen ser predicadores, pastores, líderes, exponentes, y no así predican el evangelio fielmente. Porque lo que Pablo hace aquí es decir o dar una sentencia en contra de aquellos que no predican el evangelio, y dice: y si alguno, inclusive de vosotros, o un ángel, Pablo va mucho más allá, un ángel os predica un evangelio el cual no es el evangelio que les hemos predicado, sea maldito, anatema. La gravedad de pervertir el evangelio es enorme, es grave, valga la redundancia. Y aquí específicamente los falsos maestros que nos habla Pablo eran conocidos como los judaizantes. Estos individuos eran judíos convertidos al cristianismo, pero insistían en que los gentiles convertidos debían seguir observando ciertas prácticas de la ley dada a Moisés, o la ley como se conoce, la ley mosaica, como la circuncisión, las leyes dietéticas o las festividades judías que hasta el día de hoy muchos practican. Y esto lo decían ellos: para que pudieran ser verdaderos seguidores de Cristo, deben hacer tales cosas, deben hacer estas cosas. Bueno, bajo este contexto, el apóstol Pablo describe a los Gálatas desde un punto o una necesidad o una urgencia de preocupación. El tono con el que comienza el versículo 6 es un tono de preocupación del apóstol. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo que ha dado unas directrices serias y de repente que esas directrices que pueden causar un peligro son quebrantadas o son olvidadas o pasadas por alto? En buen latinoamericano nosotros decimos: estoy asustado de cómo o qué tan grande es la terquedad de esta persona. Viendo el peligro y no así obedece las directrices que se les ha dado. Bueno, es similar a lo que hace el apóstol Pablo aquí, porque Pablo les ha predicado un evangelio que solamente es por gracia, ¿verdad? Ese es el evangelio que les ha predicado el apóstol Pablo, y les ha dicho: Cristo Jesús es suficiente para nuestras vidas, Cristo Jesús es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Y Pablo ahora les va a decir: estoy maravillado que habiendo aprendido que Cristo Jesús es el único Salvador, ustedes hayan olvidado tan rápido estas verdades. Han olvidado tan rápido y se han comenzado a desviar. Esa urgencia y preocupación que Pablo resalta. Y de hecho, estos creyentes, quienes habían recibido el evangelio de la gracia de Cristo, estaban siendo desviados hacia un evangelio diferente, como lo menciona el apóstol Pablo. Al final o más adelante dice el apóstol Pablo: no es que hay otro evangelio diferente, sino que hay algunos que quieren perturbarlos, quieren sacarlos, quieren arrastrarlos de la verdad, promovido por los falsos maestros que querían combinar la fe de Cristo o la fe en Cristo con las obras de la ley. Les estaban diciendo: la fe solamente en Cristo no es suficiente. Hay que traer algo más, hay que hacer algo más, hay que circuncidarse para que Cristo los vea como unos verdaderos seguidores.
hay que practicar las leyes dietéticas, hay que dejar de comer esto o hay que comer esto. Aquí Pablo establece la exclusividad y la pureza del evangelio. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Lo que Pablo en estos versículos hace es asentar una verdad innegociable. Asentar una verdad en la cual usted y yo no estamos ni tenemos permitido negociarla. Más bien, tenemos la obligación de obedecerla, oírla, aceptarla y abrazarla. Ese es el santo evangelio del Hijo de Dios. Dicho esto, estos hombres que querían combinar la fe en Cristo con las obras de la ley, y lo que aquí Pablo establece es esa exclusividad y la pureza del evangelio. La exclusividad es que el evangelio es solamente para los hijos de Dios. Y la pureza del evangelio debe cuidarse de no combinarse con cosas que no agradan a Dios y que Cristo Jesús no hizo eficaz su sangre para tal cosa. Es decir, para lo que Cristo o para lo que la sangre de Cristo fue eficaz, es puro, justo, recto y verdadero, y debe cuidarse tal como se dijo y tal como es. Si cualquiera de las personas o cualesquiera que sean de afuera quieren intervenir, quieren entrar, quieren filtrar, quieren romper ese muro y entrar, saltar esa malla que Él ha puesto, sea anatema, sea maldito, porque no es la voluntad, es el evangelio. Esa es la exclusividad, privarlo para nosotros. Y advierte sobre el juicio que viene sobre aquellos que lo pervierten. De hecho, iglesia, este pasaje es crucial porque subraya una verdad eterna. Es decir, el evangelio es suficiente, único y no admite alteración alguna. El evangelio, repito esto, es único. Es único. El evangelio no corre paralelamente con algo más. El evangelio no tiene competencia. El evangelio es único. Y mucho menos va a admitir algo que pueda ponérsele a la par o alterarlo, porque es único y proviene únicamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicho esto, quiero decirte algo que usualmente se escucha en el pueblo del Señor. Usualmente en el mundo cristiano se escuchan estas frases como: hermano, dele el primer lugar a Dios. ¿Ha escuchado eso usted? ¿O solo yo soy el que lo he escuchado? Dele el primer lugar a Dios. ¿Sabe cuál es el problema con esa frase? Que cuando usted dice esa frase, usted está admitiendo que Dios tiene competencia, que hay alguien más corriendo a la par de Dios, que hay alguien más peleando por el primer lugar. Pero déjame decirte algo: Dios es único y no tiene competencia. Dios te compró a través de Cristo Jesús con su sangre y te hizo único para Él. Él es único para ti. Entonces, Dios no debe ocupar el primer lugar en tu vida. Dios es el dueño de toda tu vida. Primero, segundo, tercero, cuarto. Él es el dueño de todo lo que tú eres, es el dueño de todo lo que somos. Por ende, no hay competencia. Como también para el evangelio, como es único, tampoco tiene competencia. Y cualquier cosa, cualquier persona que le quiera agregar, que quiera traer, cualquier actitud que quiera ser agregada para el evangelio, eso es anatema. Y tal persona ya tiene un castigo preparado. Es decir, iglesia, todo aquel que no predique el evangelio fielmente está en serios problemas, en graves problemas. ¿Por qué?
Porque la suficiencia de la obra de Cristo, valga la redundancia, es suficiente para la necesidad del hombre. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Yo quiero que por un momento te autoevalúes y pienses, ¿quién era yo antes que Cristo me salvara? ¿Quién era yo antes que Cristo me perdonara? ¿Sabes quién eras tú y quién era yo antes que Cristo nos perdonara? Enemigos acérrimos del Dios poderoso. Enemigos que odiábamos la palabra. No deseábamos escuchar su voz, no deseábamos escuchar su evangelio, no deseábamos ni siquiera que nos llamaran la atención o que nos llamaran a escuchar ese mensaje. No lo deseábamos, no lo buscábamos, no lo queríamos porque aún no habíamos hecho inútiles, no buscábamos, no deseábamos y todos habíamos pecado. Por ende éramos enemigos acérrimos de Dios. Y los mandamientos de Dios para nosotros eran gravosos, eran pesados, no podíamos obedecerlos. Entonces, Pablo comienza recordando a los Gálatas lo esencial del evangelio, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Iglesia, Cristo se dio por tus pecados y por mis pecados. Esta frase lo que hace es capsular la doctrina central de la expiación. El que Cristo se haya dado capsula la doctrina de la expiación, porque Él expió nuestros pecados, Él se dio a sí mismo. Jesús, iglesia, se entregó voluntariamente, no forzosamente, no por coerción, sino en perfecta obediencia y voluntad de Dios Padre y también del Hijo, que se quiso entregar sin ningún esfuerzo. El Padre lo pone, el Hijo se entrega voluntariamente para pagar el precio completo de nuestros pecados. Es decir, nuestra vida ahora no está parcialmente limpiada o limpia. Nuestra vida ahora no está parcialmente comprada. Nuestra vida ahora no está parcialmente perdonada o parcialmente justificada. Está justificada y punto. Hemos sido salvados y punto. Hemos sido perdonados ante el Dios Todopoderoso y punto. Por eso es que nosotros afirmamos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a ello? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto se refiere a la doctrina de la sustitución penal, en la cual Cristo toma el lugar de los pecadores o toma nuestro lugar, recibiendo en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos recibir. Hay un pasaje maravilloso en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Lo que implica esto es, iglesia, que tú y yo merecíamos todo el peso de la ira de Dios, y cuando estábamos a punto de ser fulminados, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos hace a un lado y Él recibe todo el peso de la ira de su Padre en su cuerpo, sobre Él. Y es en ese preciso momento que Cristo Jesús exclama con voz al cuello, mira al cielo y no ve a su Padre. Y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué me has abandonado? Él recibió el abandono para que tú y yo jamás seamos abandonados. Entonces Pablo resalta que el propósito de la obra redentora es librarnos del presente siglo malo.
Lo que indica que no solo somos rescatados del poder del pecado, sino que también del mismo dominio del mundo caído y la corrupción que en él domina o que lo domina. Nos rescató y también nos sacó de ese dominio y nos hizo libres para su gloria. Nos hizo libres de esa corrupción en la que estábamos metidos. Entonces, la implicación de esto aquí es que cualquier evangelio que añada algo a la obra suficiente de Cristo sea maldito. Ya sea por medio de las obras, ya sea por medio de las observancias de la ley, o ya sea por cualquier otro mérito humano, niega la misma gracia que proclama el mismo evangelio. Cualquier cosa, mediante las obras o la capacidad humana, niega la gracia que proclama el evangelio de Cristo. ¿O no es así que el evangelio se nos dice que es por gracia y no por obras? Cualquier obra niega esa gracia y está diciendo, no, hay algo más. La observancia de la ley, cualquier mérito humano, todo. Y número 2, Pablo hace referencia a esto y en el versículo 6 Pablo irrumpe con una preocupación. Primero, les ha dado a entender esto que hemos visto, que Cristo Jesús ha muerto en nuestro lugar, que Cristo Jesús es todo lo que necesitamos, que Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien nos compró. Esto lo habían entendido ellos. Lo habían entendido perfectamente bien. Por esa razón es que Pablo expresa con asombro, con esa rapidez, por la rapidez con la que los Gálatas se están alejando del que os llamó por la gracia de Cristo. El verbo alejado sugiere un movimiento continuo. Fíjese el detalle. Un movimiento continuo, lo que implica que estos creyentes no habían abandonado completamente la fe, pero estaban en un proceso de desviación. Estaban en un proceso de desviación. Esto es como cuando nosotros les decimos, iglesia, y les instamos, hermanos, no dejemos de congregarnos. ¿Verdad? Hermano, no deje de congregarse. Porque desde el momento en que usted deja de congregarse, poco a poco usted se va acomodando en su sofá. Poco a poco usted comienza a acomodarse y luego de repente dice, inconscientemente por esa inercia de no ir a la iglesia, usted dice, hagamos tal cosa el domingo. Y se le va olvidando. En ese proceso, pudiéramos nosotros, los líderes o hermanos, o cualquier hermano fiel que esté por ahí, decir, hermanos, estoy preocupado que tan pronto hayáis olvidado lo que hemos estado aprendiendo, que no tenemos que dejar de congregarnos, que tenemos que amarnos los unos con los otros, que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, que tenemos que llamarnos, que tenemos que animarnos, que tenemos que disfrutar del evangelio, porque el evangelio es todo lo que el hombre necesita, amada iglesia. El evangelio es todo lo que usted y yo necesitamos, no hay nada más. Y si usted comienza a hacer esas cosas, tarde o temprano va a decir, eso ya lo escuché, ya no me causa asombro, ya no. ¿Por qué? Porque comienza a perder la sensibilidad del oído a la palabra de Dios. Entonces, el oído se vuelve sensible a otras cosas que no es el evangelio. Y usted comienza a aplaudir a otras cosas que no es el evangelio. Pero el detalle, porque Pablo dice aquí, pero cualquier persona o inclusive nosotros o un ángel que venga y les comience a enseñar otra cosa que no sea el evangelio, sea anatema. Es decir, hermanos,
preocupémonos de siempre escuchar el evangelio fielmente predicado. Busquemos escuchar la palabra de Dios. Es más, busquemos leer la palabra de Dios todos los días en nuestros hogares. Esa es una responsabilidad de la iglesia. Gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los líderes que Dios ha puesto dentro de su congregación, que les instruye, que les guía y que les predican la palabra, pero la responsabilidad es de todos, de todos. Dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, no hace exclusividad ahí, generaliza a todos los hijos de Dios, porque a vosotros parece que en ella tenéis, ¿qué dice? Y son ellas las que dan testimonio. En ella encontramos las directrices que necesitamos. Entonces Pablo irrumpe con este momento de preocupación y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo expresa ese asombro por la rapidez con la que los Gálatas se están alejando. El llamado de Dios, dice Pablo, es por gracia, lo cual implica que nuestra salvación es completamente un don inmerecido. ¿O quién de aquí merecía o era un objetivo para que Dios dijera: a él lo voy a salvar, porque mira cómo es? Ninguno. Es por gracia, no es por lo que hayamos hecho, es por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Cristo hizo. Es un don inmerecido de Dios. Entonces, desviarse de este principio central es desviarse del Dios mismo. El evangelio diferente que los Gálatas están siguiendo, aunque pretenda ser una extensión o complemento del evangelio verdadero, en realidad es una distorsión. El apóstol establece un criterio importante aquí. Cualquier mensaje que altere la gracia de Cristo o que coloque cualquier otra base de la que ya fue colocada, sea anatema. Sea anatema. Es un falso evangelio. Y versículo 7. El versículo 7 lo que hace es resaltar de la inexistencia o algo que no existe, la inexistencia de otro evangelio. No existe otro evangelio. Hay un solo evangelio. ¿Qué dice el versículo 7? No que haya otro. Es decir, evangelio solo hay uno. ¿Me siguen, iglesia? Evangelio solo hay uno. Es decir, inclusive el falso evangelio no existe. Solo hay un evangelio. Y el que se es considerado falso evangelio no es evangelio, es una mentira. Es una mentira. Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Iglesia, esto es grave. ¿Sabe por qué? Porque fue exactamente lo que Satanás hizo en el huerto del Edén. Con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho. No es así. Hazlo de esta forma, hazlo de esta manera, camina así, condúcete así. Y dice Pablo, no es que haya otra. Pablo aclara que en realidad no hay otro evangelio. Cualquier enseñanza que altere el evangelio de Cristo no es simplemente una versión diferente a una variante aceptable, sino una perversión que no se le puede llamar evangelio.
Los falsos maestros no estaban introduciendo un evangelio nuevo. Los que predican hoy algo que no es evangelio, no están hablando una palabra fresca, están hablando falsedades. No están hablando un nuevo evangelio, son unos blasfemos. Si no viene de Dios, no es evangelio. Si no viene de Cristo, no es evangelio. Si en la palabra de Dios no está plasmado, no es el evangelio y no tenemos por qué escucharlo. No pierdas el tiempo escuchándolo. Hay unos hermanitos que dicen, es que para ver usted en qué podemos contrarrestarlos, escuchamos. Hermano, no pierda el tiempo, va a terminar siendo igual que ellos. No se edifique con cosas, no pierda el tiempo tratando de edificarse con cosas que no lo van a edificar. Edifíquese únicamente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del corazón. Nada más penetra hasta lo más profundo del corazón, solamente la palabra de Dios, solamente el evangelio. Los falsos maestros no estaban introduciendo un evangelio diferente. Lo que estaban haciendo era corrompiendo el único evangelio verdadero. Ahí lo dice el apóstol Pablo. La frase os perturban sugiere que estos maestros estaban sembrando confusión y causando inestabilidad espiritual dentro de los creyentes. Por eso es que después, si usted le presta atención, por eso es que después Pablo en las siguientes cartas, en una de las oraciones que él hace, él dice, te ruego que los afirmes, que los consolides, que los mantengas y que no sean inamovibles, que no anden de un lado para otro. Era lo que Pablo deseaba para los hermanos. ¿Por qué? Porque estos que andaban al entorno caminando, querían sacarlos, querían meterle filosofías, querían meterle que hicieran otras cosas que el evangelio no decía que hicieran. Y esto de que la frase os perturba sugiere que estos maestros estaban sembrando esa confusión y causando inestabilidad espiritual entre los creyentes. Ojo a esto, iglesia. Cualquier persona que se preocupe por causar estabilidad espiritual en la vida de otro creyente, está en serios problemas. Independientemente de lo que diga, aunque parezca bonito, aunque parezca atractivo, si lo que usted hace provoca inestabilidad espiritual, usted está en serios problemas. Usted debe tener en cuenta, y yo, que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos y digamos, sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que lo digo, debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos muestra el poder destructivo de las falsas enseñanzas. No simplemente crean confusión teológica, sino que amenazan con desarraigar la fe verdadera de la vida del verdadero cristiano. Y número 4, la maldición sobre los falsos maestros, versículos 8 y 9, que nos dice, como antes, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire con qué seguridad el apóstol Pablo habla aquí, o cómo se atreve a dar esta declaración. Yo te quiero arrastrar a una realidad de hoy en día. ¿Tú estás seguro en la fe que profesas? ¿Estás 100% convencido? ¿Estás totalmente convencido que la fe que profesas es la fe del Hijo de Dios viviente? A tal grado de hacer una declaración, hermanos, si yo vengo o un ángel viene a predicarles un evangelio del cual yo te he predicado, sea anatema. ¿Estás tan convencido que puedas hacer esas declaraciones?
Son declaraciones muy fuertes, porque lo que Pablo está haciendo aquí también es exponiéndose él ante el Evangelio, ante el Dios Todopoderoso. Lo que está diciendo es Pablo, ¿saben qué? Lo que les hemos predicado es lo que está en la palabra de Dios, y lo que está en la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores y es la verdad. Entonces, usted y yo tenemos que estar convencidos. Debemos haber creído, aceptado en nuestro corazón con la más profunda fuerza y decir que el evangelio que profesamos es el evangelio de la verdad, el evangelio que Cristo Jesús dejó, el evangelio en el cual yo puedo decir que no me avergüenzo de ese mismo, porque es el mismo poder de Dios. De hecho, Pablo lo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y que no nos quepa ni la más pizca de duda de nuestra fe. Debemos estar convencidos que lo que surge a nuestro entorno no nos mueva, no nos saque de lo que creemos, no nos arrastre, como lo que estaba pasando con la carta, con estos hermanos. Estaban confundidos. Hoy es bien fácil confundirse por tantas cosas que se mueven alrededor. Mire las redes sociales, ¿cómo están? Hay tantas cosas, hay tantos falsos. Pero si no es el evangelio de Cristo, iglesia, son falsos, y estos ya tienen la maldición sobre ellos. Nos dice su palabra. No lo digo yo, no lo dicen los pastores, lo dice su palabra. Pablo no deja lugar para la tolerancia con respecto a los falsos evangelios. Que no le dé vergüenza decir que tal persona es falso maestro cuando no predique el evangelio. Es que no sé qué van a decir. ¿En qué ha creído usted? Es que no sé qué, me van a ver mal. ¿Dónde está su fe? ¿Qué tan fundamentada tiene su fe? ¿Qué tan profundas están las raíces de la fe en el evangelio? Usted tiene que estar consciente, usted tiene que estar seguro que lo que Cristo ha hecho por su vida ha sido eficaz en su vida. No, quizás sí, quizás no. No, seguros, hermanos, seguros. Tan seguros como si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos nos queremos ir con Cristo? Que venga y que nos lleve. ¿Acaso no es ese el sueño de todos los que estamos aquí? ¿Acaso no es esa la esperanza de los que estamos aquí? Si al escuchar esas palabras a usted le entra un poquito de aflicción, usted también está en problemas. Está amando más el mundo que lo que Cristo ha hecho por usted. Pablo no deja lugar a la tolerancia con respecto a los falsos maestros, sean anatemas. Si alguien, y dice Pablo, incluso un ángel del cielo, él estaba convencido que inclusive ponía a los ángeles por enfrente de él, incluso un ángel del cielo. Predicar un evangelio diferente sea anatema. Esta es una maldición solemne, lo que indica el destino eterno de aquellos que predican un evangelio falso. Por no decirlo de esta forma, tendrán una condenación eterna. Ese es el resultado. Entonces, este pasaje, iglesia, enfatiza que el evangelio es una revelación divina, no sujeta a cambios por ninguna autoridad humana o angélica. Lo dice Pablo. El evangelio que Cristo Jesús trató es único, y desde el momento en que se selló es lo que se hizo, se hará y se seguirá haciendo porque así Él lo quiso. No tiene variantes. Nosotros somos variables.
no lo que Él ha hecho. Si no, evalúese un momento usted. Hoy en la mañana usted quizás dijo, mira, en la tarde voy a comer pupusas. O voy a ir a no sé a dónde. Pero hoy después del culto dice, ya no quiero pupusas, me voy a ir a Olive Garden. Nosotros somos variantes, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y no tiene variaciones. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y siempre, no tiene variación. Es más, el Evangelio es único, es uno solo. Y no está sujeto a cambios por ninguna autoridad humana o angélica. La verdadera o la advertencia que se repite en el versículo 9, subrayando la seriedad de la advertencia. Cualquier enseñanza que pervierte el Evangelio trae sobre sí misma la condenación de Dios. Es decir, la ira de Dios está sobre esta persona. Es serio, es serio. Por esa razón es que inclusive Cristo en cierta ocasión les enseñaba a sus seguidores. Y aunque les digan, mira, venid, aquí está el Cristo, les dijo, no lo creáis. No lo creáis. Y aunque se dejen llamar iglesias bíblicas, si no predican el Evangelio de Cristo, no lo creáis. Escuche y vea la Biblia. Y si se predica lo que la Biblia dice, entonces, amén a ello. Pero si no se predica lo que en la Biblia está escrito, hermanos, huya, corra, váyase. Porque usted y yo aquí no estamos para pasar el tiempo. Ustedes aquí no están para ser entretenidos. Ustedes aquí vienen porque tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios. Bueno, creemos. ¿Dicen amén a ello? Creemos que usted está aquí porque quiere escuchar palabra de Dios y quiere ser edificado con la misma palabra de Dios. Y déjame decirte algo, la palabra de Dios es ese pan que calma nuestra hambre. Entonces este principio refuerza la sola escritura. Creemos en solo la escritura. La enseñanza básicamente reformada de que la sola escritura es la única autoridad final en asuntos de la fe y práctica es lo que Pablo aquí les está enseñando. Practiquen, obedezcan lo que se les ha enseñado y nada más. Cualquier otra cosa, no lo escuchen. Y hoy lo tenemos. Hoy tenemos toda esa clase de sectas, esa clase de cosas que leen, pero que esperan una revelación divina de Dios para que sea elegante. No, son anatemas, son falsos. Cualquier enseñanza que se desvíe de la revelación bíblica está bajo el juicio de Dios. Está bajo el juicio de Dios. Y téngale miedo, iglesia. Téngale miedo. Ahora, número 5. El siervo de Cristo no busca agradar a los hombres. No busca agradar a los hombres. De hecho, es lo que Pablo nos enseña en el versículo 10. Que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Es una pregunta que Pablo les hace. Entonces al final del versículo Pablo dice, pues si todavía agradar a los hombres, cuando Pablo dice, pues si todavía agradar a los hombres, se está refiriendo a su vida anterior, a la vida cuando él se llamaba Saulo, ¿verdad? Que para sentirse aprobado y caminar con el pecho erguido, él da una lista de todo lo que él hacía. Y hace referencia que lo hacía para agradar a los hombres, porque el versículo 10 lo dice al final, y dice, pues si todavía agradar a los hombres, mire lo que dice aquí al final, no sería siervo de Dios, de Cristo. Fíjese que yo me he topado con hermanos, yo tengo la costumbre de saludar a los hermanos, de decirles siervo, pero hay algunos que no les gusta. Hay algunos que no les gusta que se les llame siervos.
Quizás ya quieren dejarse los flecos, ¿verdad? Finalmente, Pablo contrasta su propia motivación con la de los falsos maestros. Y dice, ellos buscaban ganar el favor de los hombres. Probablemente adaptando el evangelio para hacerlo más aceptable para la sensibilidad judía o cultural de la época. Pero Pablo deja claro que el siervo de Cristo no puede buscar agradar a los hombres. El siervo de Cristo tratará fielmente de agradar a Dios sobre todas las cosas. Todos los que estamos aquí estamos llamados a tener una de que nuestra necesidad, nuestro anhelo sea siempre agradar a Dios. Todos, por sobre todas las cosas. Si usted trabaja, trate de agradar a Dios. Si usted hace tal cosa, trate de agradar a Dios. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. No hace mucho tiempo alguien hizo una declaración muy fea y le dijeron, bueno, entonces usted ocupa la palabra de Dios para todos los aspectos de su vida. Y él dice, no. Dice, Dios es más grande de lo que la palabra nos enseña. Entonces dice, yo espero que Dios me diga lo que debo hacer. Supersticiones, misticismo es lo que abunda. Pero desde el momento en que nos apegamos a la palabra de Dios, iglesia, es ahí cuando comenzamos a hacer la voluntad del mismo Dios y no la voluntad de los hombres. Entonces Pablo deja claro que el siervo de Cristo no puede buscar agradar a los hombres. Su lealtad es a Dios y al evangelio de Cristo, no a nada más. No a la opinión pública ni a las perspectivas humanistas. Este versículo básicamente, iglesia, lo que hace es desafiarnos. Nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones al proclamar el evangelio. ¿Estamos comprometidos con la verdad? Aunque sea impopular. Charles Spurgeon dijo, la mentira será mentira aunque todos la acepten. La verdad siempre seguirá siendo la verdad aunque todos la rechacen. Estemos convencidos, iglesia, que el evangelio que predicamos seguirá siendo suficiente aunque muchos lo nieguen. Y la mentira seguirá siendo mentira aunque muchos la aplaudan dentro de las congregaciones. ¿Estamos comprometidos con esa verdad, iglesia, aunque sea impopular? ¿O estamos tentados a diluir el mensaje para evitar ofender a nuestra audiencia? Termino con esto. La exclusividad del evangelio. El mensaje de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 10 es claro. El evangelio de Cristo es único, suficiente y no admite añadidos. Alterar este mensaje no solo es un error, sino que ese error trae serias consecuencias. Es un acto que trae sobre sí mismo la condenación divina. El evangelio es la obra completa de Cristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y cualquier desviación de esta verdad central es una perversión peligrosa y que por ende Dios castigará en su debido tiempo. Como iglesia estamos llamados a guardar, estamos llamados a proclamar este maravilloso evangelio,
a mantenerlo puro. Roguemos a Dios que cuide nuestra lengua de no cometer deslices que ofendan su santidad. Roguemos a Dios que cuando prediquemos el Evangelio lo hagamos sin diluirlo ni alterarlo, y a resistir cualquier enseñanza que pretenda añadir a la gracia que Dios ha derramado a través de Cristo Jesús. Este Evangelio, centrado en la gracia, es maravilloso y es la obra más gloriosa de Cristo. Es nuestra única esperanza de salvación. De hecho, es nuestra única salvación. Roguemos a Dios que seamos fieles a este Evangelio. Oremos al Señor que, aún sabiendo que hay cosas que puedan arrastrar masas, que no sean de un atractivo para nosotros. Roguemos a Dios que siempre nos permita mantenernos fieles a esta palabra, porque esta palabra es la que nos ha dado vida, sabiendo que al final de todos somos siervos de Cristo y no de hombres ni para hombres. Y que nuestro llamado a ser seguidores de Jesucristo o de Cristo no provino de un hombre, provino del mismo Dios. Que este mensaje subraye la importancia de proteger la pureza del Evangelio y que seamos celosos como Cristo mismo lo fue cuando entró al templo. Y evitar cualquier enseñanza que desvíe el mensaje de la salvación por gracia. Proclamemos al Señor, aunque todo el mundo se ría. Hablemos de Él, aunque el mundo nos rechace. ¿Saben por qué? Porque si nosotros lo negamos ahora, Él nos va a negar en aquel día. Digamos como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pero sobre todas las cosas que nuestras convicciones estén centradas en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Qué maravillosas palabras. Que nos dejó el apóstol Pablo en su preocupación porque este pueblo se estaba desviando de lo que habían aprendido. Nos dejó plasmadas unas palabras maravillosas, y es la pureza del Evangelio, lo importante o la importancia que implica mantener esta pureza, y la importancia también que implica no prestar atención a enseñanzas falsas, porque los que tales predican o enseñan estas cosas ya tienen una seria consecuencia, y una seria consecuencia no de hombres, sino del mismo Dios. Permítenos que a partir de este momento en que retomamos este estudio de Gálatas, podamos entender, podamos abrazar y podamos recordárnoslo todos los días a nuestra propia vida, que necesitamos ser edificados, reedificados, recordándonos lo que hacemos, porque somos prontos para olvidar, como este pueblo prontos estaban olvidando. También nosotros muchas veces olvidamos. Gracias, Señor, te damos. Rogamos que al salir de este lugar no salgamos solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra.
Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.